Ustedes vieron recién de una manera muy interesante contar una historia de éxito. En la variante pedagógica que ha elegido la Universidad Fundación para el Progreso, esta vez vamos a ir por el otro lado. ¿Qué hacemos con el fracaso? Porque a veces persuade más el fracaso que el éxito. Y lo que vamos a ver ahora son experiencias terribles de fracaso que a muchos que las hemos vivido y que hemos convivido con ellas, nos cuesta racionalizarlas. O sea, hemos convivido con personajes exóticos. A mí me tocó en todos estos años tener que convivir con Chávez y con Maduro, con Néstor y con Cristina Kirchner, con personajes, digamos, increíbles. Y lo que siempre a mí me ha llamado la atención es cómo pudo ser que nos ganara. Digo, en mi caso fue cabeza a cabeza, pero me ganaron. Y era todo disparatado. Ahora, ¿por qué eso llegó a la gente? Es algo que todavía yo no he podido terminar de contestarme. Es decir, ¿qué encuentra la gente atractivo en hacer locura? Es una pregunta importante. Y yo no tengo una buena respuesta. Pero a veces no tener respuesta es algo que nos motiva a seguir pensando. Es decir, esa idea de que uno tiene respuesta para todo es una presunción falsa de conocimiento. A veces no hay respuesta. Yo no tengo una buena respuesta de por qué en Latinoamérica gente absolutamente disparatada se ha hecho cargo del destino de nuestros países. Ahora lo vamos a repasar, pero el tipo que escuchó lo del pajarito, digo, una vez basta. O sea, una vez que uno escucha eso, dice, bueno, ¿cómo puede ser que esto siga adelante? Cristina es un poco más sofisticada, pero en privado, ahora está más desfachatada y lo dice en público, decía que tenía que ser premio Nobel de Economía. A un presidente de un banco alemán muy importante la va a visitar cuando era ya presidente y la acompañaba un economista alemán muy importante, amigo mío, y les dijo esta barbaridad. Entonces este economista dice, pero Ricardo realmente lo piensa. Ahora, ese era un secreto de elegidos que conocíamos sus afirmaciones en privada. Bueno, ahora la está haciendo en público. Ahora dice en público que ella debería ser premio Nobel de Economía y, bueno, dice que tiene que ser reina, dice cosas increíbles. Y la pregunta es, ¿qué fue en un país razonable, de una educación media bastante alta, que una persona que dice semejante disparate tenga la popularidad que tuvo? Yo nunca me voy a olvidar, hay un escritor chileno muy famoso, Edwards, que una vez me contaba lo que lo choqueó a él en La Habana. Y fue cuando Fidel le contó que iba a hacer vacas enanas para que en cada departamento cubano la gente tuviera la leche disponible. Él ahí descubrió el grado de locura del personaje. Entonces digo, todos estos personajes tienen locuras y es difícil de entender, digo, qué los hace prevalecer. Pero bueno, eso yo no tengo una buena explicación de por qué gente loca prevalece. Y lo que vamos a tratar de ver es algunas características de la tradición populista
que son mis reflexiones de haber convivido y batallado con ellos. Yo, por ejemplo, no soy batallado en Argentina, he ido mucho a Venezuela. He ido y participado en los debates, en la televisión. Vuelvo ahora, que tengo a toda mi familia aconsejándome que no vaya, porque estoy escuchando a los chicos que se quieren ir, yo voy a ir a meterme a ese lío. Probablemente yo también tengo una locura muy fuerte, o sea que, pero una locura que me hace sentir bien conmigo mismo, que es esa pasión por luchar por los valores de la libertad. Si uno lo mira racionalmente, irme a meter ahí es una cosa, pero es un fuego que me domina. Y eso es un tema, ¿por qué esas pasiones no las podemos racionalizar? Yo tengo una que ir a meterme a lugares que no se debe. Y bueno, pero eso en la vida me entusiasma. En realidad me erotiza. Eso es muy importante. ¿Dónde está la libido? Eso hay que mirar. A mi mujer la tengo bastante tranquila, porque mientras esté enamorado de las revoluciones liberales soy menos peligroso. Digo, esta cosa tiene su beneficio. Bueno, ¿de dónde vienen estas locuras populistas que las hacen difundirse en el mundo? Bueno, yo creo que una cuestión crucial es la idea que hay una plétora de recursos, que en realidad hay. Perón una vez le escribió al presidente de Chile, de esa época, que también era un general, que le decía, estire la economía, estírela que da para todo. Esa idea de que no hay límite al gasto público y a la demanda doméstica es muy popular en el populismo y ha sido un rasgo dominante. Finalmente eso produce una crisis enorme, pero esa concepción está detrás de todas las iniciativas. La otra es la emisión de moneda, que es el mecanismo lubricador. O sea, todo el populismo latinoamericano ha encontrado en déficit extraordinarios y en emisiones monetarias disparatadas el mecanismo de propulsión. Déjenme acá una digresión por la pregunta que surgió ayer de por qué el tipo de cambio había saltado y después los precios van detrás y los precios en dólares marginales suben. Bueno, eso es una explicación técnica bastante sencilla de hacer. El activo más sustituto del dinero, el más inmediato, es el tipo de cambio. Entonces, lo primero que hace la gente cuando empieza a sobrar el dinero es pasar el tipo de cambio. Después, cuando el tipo de cambio está muy alto, hizo el overshooting, lo que hace la gente es empezar a destinar el dinero a las otras cosas y las otras cosas empiezan a emparejar al tipo de cambio. Es por eso que en Venezuela los precios suben aún en términos del dólar paralelo. Están normalizando lo que el tipo de cambio anticipó. En general, producto de las dos cosas anteriores, la tasa de inflación crece al igual que la escasez. O sea, en todos estos regímenes es fácil ver la cuestión, va a haber mucha inflación y va a empezar a haber escasez. Escasez de distinto tipo, en algunos países grotesca, como es el caso venezolano, en otros desgraciadamente mejor manejados, como fue el caso de Argentina, porque parte del problema de enfrentar estas cosas es cuando sus adversarios son sofisticados. Y los economistas que dirigieron el experimento populista en Argentina no eran tontos, eran a largo plazo, eran muy dañinos, pero tenían una gran astucia para dilatar el colapso de la economía. Finalmente, ¿dónde se ve la crisis? La crisis externa es inevitable con esas políticas. Ustedes bandean la política fiscal, emiten a loco, van a tener una crisis externa. Ahora, en el relato populista, en la narrativa oficial, la crisis externa es una conspiración
de fuerzas antipopulares, incluidos los gobiernos extranjeros. Eso forma parte inevitable de la narrativa. El factor externo, la conspiración. Eso es fácil distinguir. Cuando la gente empieza a hablar de conspiración y de factor externo, ya sabemos qué es el producto populista. La inflación, en la narrativa de Maduro, de Cristina, se debía al accionar de los buitres internos. Esto es otra cosa importante. En general, en esta ideología, los adversarios nos integramos a la escala zoológica, pero nunca a la humana. O sea, Cristina tenía una variedad de animales para denominar a sus adversarios extraordinarias. O sea, cuando uno no era gusano era buitre, cuando no era buitre era gorila, cuando no era gorila era carancho. Claro, esa deshumanización creaba una categoría de estas alimañas hay que liquidarlas. Digo eso importante, eso muy poderoso. En general, la idea es que todas estas cosas pasan porque hay una guerra económica contra el proceso socializador e igualador. No es cierto que eso ocurre. Todo eso es un relato disparatado. No hay nada de igualdad, no hay nada, son élites que saquean. Pero el relato requiere creer que parte del problema es la igualación. Se produce un grave desabastecimiento que está ligado a los controles de precios y de nuevo el desabastecimiento es el accionar de los buitres. Otra cosa que ocurre inexorablemente, muy importante para el problema que vamos a ver, porque esta exposición yo la hice otros años. Lo que voy a agregar este año es que tenemos un experimento nuevo, que hay un país que ha salido de esto, que es el mío. O sea, al revés de los venezolanos, que ustedes escucharon a los chicos ayer, yo me quedé aterrado. Se quieren ir. Y nosotros los hemos sacado, que es una situación mucho más atractiva. Ahora, el problema que tenemos es que no hay un manual de cómo se sale de esto. Y los problemas que han quedado son de una complejidad extraordinaria. Uno de ellos es el colapso de los servicios públicos, por falta de inversión y mantenimiento, que en la narrativa, cuando se apagaba la luz, era un problema de boicot, de atentados, de alguien está trabajando para frustrar el proceso. En realidad lo que había era falta de mantenimiento y falta de inversión. Porque cuando ustedes deprimen los precios, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando deprimen artificialmente los precios están compuestos básicamente por los recursos que ustedes necesitan operativos, por los gastos de mantenimiento y por los recursos de inversión. Entonces, lo que hace normalmente cuando ustedes deprimen los precios es que liquidan la inversión y liquidan el mantenimiento. Eso colapsa el servicio. Lo otro que se desarrolla, que es también una experiencia estremecedora en el caso de Argentina en este momento, es el costo del aparato burocrático y corruptor. O sea, es un aparato que traba y vuelve inservible el sistema económico. En la interpretación de la narrativa populista es un mecanismo de defensa. En la Argentina se había armado un inmenso mecanismo en que en cada lugar había que poner un óvulo para que las cosas funcionaran. O sea, el saqueo menos duro es el de los impuestos. El óvulo es un saqueo terrible porque cualquier cosa funcionaba si uno, no para que hicieran porquerías, sino para que los trámites normales funcionaran, había que, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos coima, cohecho, mordida, eso, había, pero no era por, es decir,
todo se tenía que hacer por ese procedimiento. La falta de empleo productivo que se genera y la creación de puestos de trabajo excedente en el sector público, básicamente en la interpretación de la narrativa populista se debe a la falta de inversión del sector privado. A su vez, el sector privado durante esos años no invierte por temor a la confiscación y por la acumulación de pérdidas que le generan los controles de precio y de abastecimiento. O sea, todo ese mecanismo va generando un problema monstruoso. Digo esto, prestemos atención, porque cuando uno tiene que desarmar esto, la experiencia que tenemos después de 8 meses en Argentina es que el nuevo gobierno subestimó la magnitud de la corrección que había que hacer, la magnitud de lo que había ocurrido. Lo otro que se desarrolla en el régimen populista es una red clientelar pública y de redes sociales que aumenta enormemente la carga tributaria y que aleja aún más la inversión privada y da lugar a la serie de capitales. Hay un punto donde la presión tributaria, uno la puede ir subiendo, tiene un costo. Ese costo crece exponencialmente, es decir, no crece linealmente, crece exponencialmente. En general, es una cosa muy importante, esto que les voy a decir ahora es muy importante para entender nuestros problemas. A medida que sube el ingreso per cápita, el costo del sistema tributario es menor, porque es menor la capacidad de irse a la informalidad. Entonces, países muy avanzados, como los países escandinavos, como Alemania, como Francia, pueden soportar un nivel de presión tributaria que nosotros no podemos soportar, no por un capricho, sino porque la capacidad de moverse a actividades de baja productividad es muy alta en economías de bajo ingreso per cápita. Entonces, no solo es exponencial el crecimiento de la distorsión, sino que es intolerable en economías de baja productividad. O sea, ustedes intentan hacer lo que hacen en Dinamarca, en Suecia, en nuestros países y colapsan. Pero no es un problema de prejuicio ideológico, es un problema de que los espacios de la informalidad o de las actividades fuera de mercado es muy grande en nuestro país y es muy bajo en economías de alta productividad. La crisis externa, la cesación de pago, la alta inflación en general anuncian el camino del final, que ocurre luego de un enorme deterioro si el programa populista gozó de circunstancias favorables. En general, estos regímenes, ¿por qué antes? Antes digo, no es que Latinoamérica no tuvo ejercicios populistas, los tuvo en el pasado. ¿Por qué no duraban los ejercicios? Ese es el famoso trabajo de un economista chileno, Sebastián Edwards y Rudiger Dombusch. ¿Por qué el populismo de antes no duraba? Porque se hacía en ausencia de condiciones favorables y rápidamente se veía el descalabro. Cuando Chávez asume, la cesta del petróleo venezolano valía $8, se fue a 140. La verdad es que había una plétora de riqueza y eso dio espacio para financiar enormes disparates. Lo mismo ocurrió en mi país, no en esa proporción, pero ocurrió en nuestro país. Entonces, la sensación de que no había límites predominó durante un periodo largo y les permitió consolidar el poder. Un punto clave, que no está aquí, que yo creo que fue decisivo en la Argentina para que nos podamos librar y les cuesta tanto a los venezolanos, es que Kirchner y Cristina tenían una peculiar encono o una tontera de enfrentarse a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Y eso les impidió controlar el aparato del poder, al revés de lo que hizo Chávez, que básicamente asoció a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Hoy, si uno
testea la situación en Venezuela, yo voy a ir ahora, todavía hace un tiempo que no voy, pero mi sospecha muy fuerte es que el apoyo al régimen debe andar en el 10-15%, pero tiene el control de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, es como una gigantesca cárcel. Entonces, aunque ustedes controlen a los carceleros, es muy difícil dar vuelta a eso. En Argentina yo creo que una cuestión fue que ellos no pudieron controlar un mecanismo de poder que les permitiera llegar a las arbitrariedades que pudieron llegar en Venezuela. Lo que es claro es que la reconstrucción será extremadamente compleja. Y yo creo que ese es el problema hoy de Argentina, por la gran descapitalización, la desorganización económica, los derechos de propiedad conculcados y la magnitud del proceso de corrección implícita. Es decir, los reclamos que hay por lo que ocurrió son descomunales. Y es muy difícil para esa economía responder con aptitud. Por ejemplo, el caso que nosotros miramos con mucho cuidado es el caso de Alemania Oriental. Pero tenían el presupuesto de Alemania Occidental para bancar la transición. Nosotros no lo tenemos. Entonces, esa transición es extraordinariamente delicada, la descapitalización es muy grande y los vicios que hemos acumulado, el software que se nos ha metido acá es extremadamente complejo. O sea, por ejemplo, nos cuesta en la Argentina hacerle entender a la gente que la energía no puede ser gratis. En cualquier país del mundo eso es obvio. No, es muy negativo, la energía produce contaminación, produce congestión, en todo el mundo se la agrava. Nosotros la subsidiamos a extremos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted quiere dar vuelta a eso, es enormemente difícil, porque la gente empieza a decir, bueno, yo me acostumbré a esto. Y voy a dar un dato que a mí me tiene muy impresionado, muy amargado y muy preocupado. Nosotros consumimos en Argentina 2 veces unidades de energía por unidad de PBI respecto a Chile y a Uruguay. A nuestros vecinos, países bastante similares en ingreso per cápita. ¿Por qué consumimos 2 veces? Bueno, porque regalamos la energía, que es lo que hace usted, gasta energía como a lo pavote. Yo, por ejemplo, acá voy a la habitación, si usted no pone la tarjetita, no hay caso, no hay luz. En Argentina en ningún hotel hay tarjetita. Nadie miró los costos de la energía, eran irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos cosas disparatadas. La gente, por ejemplo, en los barrios de mayores ingresos, hay piscina de natación con calentadores, entonces usted se puede bañar en invierno, en verano, cosas que son disparatadas, pero son posibles por esa historia. Ahora, todo el mundo invirtió y trabajó bajo la hipótesis de que eso era para siempre. A dar vuelta a eso implica pérdidas de capital en cada household, en cada familia, en cada empresa, extraordinaria. Entonces, el populismo, aún los que hemos salido de esa locura, nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho. Y miren que los casos del populismo en la Argentina tienen su ribete felinesco. O sea, ustedes vieron que los robos son con los bolsos en el convento, con monjas que no son monjas, es una cosa extraordinaria. Aún así, cuesta abandonar las costumbres acumuladas a lo largo de 13 años. El retorno a la normalidad va a exigir durante la transición y en la actividad cotidiana un gran ejercicio de autoridad, donde el punto clave es la no desafiabilidad del monopolio de la fuerza en el Estado jurídicamente organizado. Eso
Eso es algo que no lo han podido garantizar. Si ustedes visitan Buenos Aires, no sé si lo han hecho últimamente, vivimos rodeados de piquete. O sea, la idea del orden público es una idea ajena a nuestra realidad. La ministra de Seguridad, que haría más cosas si la dejaran, no la deja el presidente, ¿no? Pero dice, bueno, al menos he liberado el aeropuerto. Que antes nos tomaban el aeropuerto. O sea, lo primero que hacían era tomarnos el aeropuerto. Ahora hay una concentración de fuerzas de seguridad para que no se pueda tomar el aeropuerto. Y aunque todos no lo puedan creer, el gobierno lo pone como un gran logro. Ya en el aeropuerto no lo pueden tomar. Esta circunstancia, digo esto para los venezolanos, porque si por un arte de milagro se pudiera dar vuelta a la circunstancia, este tema va a ser dramático, el problema del orden público. En general yo creo que el liderazgo opositor subestimó la magnitud de la tarea a emprender. Y no lo digo peyorativamente. Nosotros no ganamos la elección, la perdieron ellos. La perdieron porque era de tal frivolidad la campaña opositora que no se podía creer que le ganara. No, digo, no lo subestimé, eran globos, nadie hablaba de los problemas, esto es una fiesta. Eso yo no creo que se hizo por astucia, pero creó la imagen en ellos que esta gente poco seria no puede ganar. Y se les ganó. Digo, eso es interesante como problema. ¿Qué es lo que hay que desarmar de un gobierno populista? En general, en el populismo se confunden, se hacen uno, el Estado, el gobierno, el partido oficial y el líder. Eso actúan como si fuera una identidad. Por ejemplo, a Cristina le costaba distinguir lo que era de ella, lo que era del Estado. Nadie sabe si lo distinguió. Ahora tiene algunos problemas jurídicos por eso, pero digo, era muy difícil. Ella creía que el uso de los, digamos, de los vehículos oficiales, todo eso era una parte de su campaña. Y estaba todo confundido. Ellos están las antípodas de la democracia republicana. Lo segundo es que en ese régimen el Estado es dueño de todo, pero no necesariamente dueño nominal. La propiedad es en esos regímenes un privilegio que otorga y consiente el régimen. Pero como se otorga, se puede quitar. O sea, en general la propiedad en una democracia republicana es lo que le da autonomía a la sociedad civil. Usted no depende del favor oficial, usted depende de su esfuerzo, de su mérito, de los contratos, de la productividad. En este régimen el gobierno da la propiedad y la quita. Y puede ser espectacular lo que puede hacer. En ese régimen no hay un sistema representativo como hay en las democracias republicanas que controle, audita e imponga un balance. En general el pluralismo desaparece objetivamente en el orden institucional. Viendo para atrás qué pasó en mi país, y yo trato de que sea una lección, el gobierno no pudo con dos grandes obstáculos que se enfrentó, gracias a Dios. Uno fue el sistema judicial. El sistema judicial lo fue colonizando, pero no pudo quebrar una larguísima tradición de un sistema judicial construido en base a mérito, digamos, calificaciones. No le fue fácil romper ese sistema. Lo segundo que no le fue fácil de romper fue la prensa libre. Esas dos cosas fueron un límite a pesar de una feroz ofensiva sobre ambos factores. En la lectura de Cristina, y la lectura de Maduro más aguda, la mayoría transitoria populista no tiene límites legales ni constitucionales. Cristina, cuando uno le decía, yo saqué el 54%, puedo hacer lo que quiero, tenía una expresión que era terrible.
que fue también esencial para la derrota. Fue, por ejemplo, lo que a mí me hizo olvidar cualquier agravio con el resto de la oposición, cuando ella decía, vamos por todo. O sea, ¿qué nos hizo unificarnos? La sensación de que ella iba por todo. Esa noción de que no había límites y que podía avasallar todos los derechos civiles y humanos fue muy importante. El populismo cuenta, y contó, y lo es en Venezuela muy notorio, un inmenso aparato clientelista que se alimenta del Estado, de los permisos de importación, racionamiento, todos los mecanismos de distribución, todas las cosas se conseguían con algún amigo del régimen. Entonces, eso creaba y crea lealtades. Por ejemplo, repartían las bolsas de alimentos, el acceso a los planes de asistencia, el aparato clientelista era fenomenal. Esta monstruosidad requiere de chivos expiatorios y una red muy extendida de delación, espionaje y odio. El odio, por eso las alimañas, por eso la escala zoológica para los adversarios. La idea era, creemos un conflicto, eso en Venezuela se nota muy claramente, el conflicto tiene que ser permanente y casi una guerra social. El aparato de difusión y prensa adquiere magnitudes elefantiásicas. Nosotros teníamos un programa todas las noches, de varias horas de duración, que se dedicaba a revisar todo lo que la prensa no alineada decía y a burlarse de los opositores, a tergiversar, a hacer ese mecanismo. En Venezuela cualquiera que ha estado allí sabe cómo es. O sea, estos programas eran muy populares. Los divulgadores del régimen deben ocupar todos los espacios de noticia y adoctrinar en toda oportunidad. El odio no debe faltar en ningún medio de expresión y debe extenderse a todas las expresiones culturales. Por ejemplo, nosotros teníamos el Pampa. El Pampa era para enfrentar al Pato Donald. O sea, Cristina tenía una obsesión con el Pato Donald y con Mickey. O sea, era la forma de canalizar la ofensiva cultural imperialista. Entonces inventamos un superhéroe local, que casualmente rescataba las figuras de ellos. El sistema productivo se vuelve sumamente corporativista. El Estado regula la producción y las recompensas. Cada gremio laboral o empresarial debe favores y pleitesía. Por ejemplo, hoy los empresarios en Argentina reconocen que fueron cómplices y silenciosos. Tampoco uno puede cargar mucho las tintas ahí, porque la verdad es que perdían las empresas y no se ponían elogiosos. Entonces, todo el mundo iba, elogiaba y aplaudía los disparates más grandes. Cristina tiene una elocuencia mayor a la de Maduro, digamos. Bueno, no es difícil, pero digo, una elocuencia. Pero tenía la ductilidad de decir cosas disparatadas de una manera elegante. Por ejemplo, se le había ocurrido que todos los países debían tener superávit comercial. Ahora, a nivel del mundo, el superávit comercial agregado es cero. Entonces, si uno tiene superávit, otro tiene que tener déficit, a menos que comerciemos con los marcianos. Está claro, o sea, si uno tiene superávit, otro tiene que tener déficit. En el agregado tiene que dar cero. Eso lo decía con total impunidad y nadie se atrevía a decirle, por favor, no siga diciendo disparate. Después eso lo extendió a todas sus intervenciones extranjeras, por lo cual hemos pasado vergüenzas increíbles. Los subsidios cruzados pululan por doquier, o sea, en todo el sistema populista había subsidios cruzados. ¿Qué quiere decir? Algunos pagan más, otros pagan menos dentro de cada actividad.
y había subsidios cruzados, entonces a uno le podía pasar una catástrofe si estaba en el lado oscuro de la luna. Entonces había que tratar de estar del lado correcto. Para estar del lado correcto había que comentar, como comentaban nuestros periodistas. Yo diría que Cristina es una mujer razonablemente agraciada para los 64 años que tiene, digo, va a ser justo. Pero una cosa es reconocer que es razonablemente agraciada. Otra cosa es llegar al extremo de ciertos filósofos que hablaban de Kant, hablaban de George Lucas y después hablaban de la belleza de la presidenta. Digo, es una cosa, es decir, el grado de bajeza llegaba a que el conflicto no era filosófico, político, económico, era una envidia a la belleza. Digo, eso les da una idea a ustedes del clima cultural que se llega a vivir en este tipo de regímenes. En general, la respuesta que tuvo el régimen fue la respuesta estatista, es decir, la propiedad pública estatizábamos todo, la inviabilidad fiscal, la aceleración de la tasa de inflación y el Estado como un gigantesco botín de cajas a apropiar. O sea, todo el problema era quién se apropiaba de cada caja. La batalla del poder eran las cajas. Y saquear las cajas. Uno de los saqueos más grandes que tuvimos fue el de los fondos de pensión. Esto es muy importante porque acá yo no sé cómo puede ser que le transmitamos nuestras locuras. O sea, uno en general se copia de los modelos exitosos. En el siglo XIX, lo que no contó el expositor anterior, es que nosotros éramos un país muy atrasado y nos volvimos uno de los países más desarrollados del mundo. Por dos genialidades que hicieron Alberdi y Sarmiento, son dos grandes pensadores del siglo XIX. Alberdi tuvo la lucidez de ver que el problema nuestro era desarrollar un sistema institucional que nos permitiera convivir en paz y que la clave de nuestro bajo desarrollo era el desierto, es decir, que había que incorporar masivamente recursos. Y Sarmiento incorporó una noción que fue poderosísima, que fue la idea de la educación popular como un vehículo de civilización y de aumento de productividad. Esas dos cuestiones nos llevaron de ser un país muy pobre a mediados del siglo XIX a, como vieron ustedes hoy, en 1910 éramos más ricos que Francia, más ricos que... O sea, tuvimos 60 años de un desarrollo extraordinario, donde aprovechábamos los recursos naturales, pero la clave de ese desarrollo fue un sistema institucional razonable para la época y una formidable acumulación de capital humano. El modelo que nuestros líderes intelectuales seguían era el modelo estadounidense, el modelo de las colonias anglosajonas. Eso era la referencia. Los propios países escandinavos eran la obsesión de nuestros liderazgos. Copiar en el buen sentido, fue lo que hizo Corea, lo que hizo Japón, lo que hizo Taiwán. A los países avanzados es como una suerte de atajo a la prosperidad. Y es una ventaja, ser atrasado es una ventaja, porque cuando uno es atrasado, lo que tiene que hacer es aprovechar lo que otro descubrió. Cuando uno está en la punta, ahí tiene que ser innovador. Eso ya no es, una cosa es transpirar y otra cosa es innovar. Transpirar, que es alcanzar a que va adelante, con tenacidad, con disposición, con compromiso, se logra. Innovar ya es más difícil. Por eso, ir de atrás tiene una ventaja si uno elige bien el caso. En esto de las cajas y de los botines, una de las cosas más disparatadas que ocurrió en Argentina fue la confiscación de los fondos de pensión.
A ver, ¿cuál era la lógica? La lógica era, todos estos recursos que están ahí, si nos apoderamos de ellos, va a haber una fiesta espectacular, sin ninguno de los mecanismos que impiden normalmente desarrollar esta fiesta, que son los mercados de capitales, las calificaciones de riesgo, y nos dedicamos a confiscar, con la idea de que usted convertía en propiedad tribal lo que era propiedad individual. Por supuesto que todo lo que habíamos puesto estábamos indignados, pero nos pasaron por arriba. ¿Por qué? Porque a mucha gente la convencieron de que el Estado le iba a dar la pensión y además se iba a quedar con la plata de los otros, que es en el fondo una gran falacia de composición. O sea, la idea de que a usted le van a dar lo de los otros y no le van a quitar lo suyo, hay que ser muy sonso para comprarse eso. Lo que es increíble es que yo veo en Chile hay gente que está pensando en eso. Acá hay una gran diferencia entre Argentina y Chile, una inmensa diferencia. Nuestro sistema era relativamente joven, entonces lo que había para robar era relativamente poco, fue mucho, pero era poco. Acá hay mucho para robar. O sea, para robar en serio. Entonces, el problema es qué hace que una sociedad copie algo que fue terriblemente destructivo. No se imaginan el problema que tenemos en materia previsional. Yo creo que uno de los desafíos del presidente Macri, que él no logra controlar, es, nosotros teníamos un sistema previsional que gastaba 5 puntos del producto. Estamos gastando ahora 12. O sea, eso es prácticamente infinanciable. Es un sistema italiano. Ustedes saben que Italia está en una grave crisis por eso y sin embargo lo copiamos. Más disparatado aún en los temas de Chile. Yo vengo a Chile con admiración y salgo devastado. Porque se les ocurre copiar cosas terribles nuestras. Una de las cosas que peor funciona en la Argentina es el sistema educativo. En las pruebas PISA, en el año 2000, nosotros éramos el primer país en Latinoamérica. Nos hemos venido derrumbando con el sistema ese que nadie controla, nadie evalúa, gratuito para todo, pero en picada, de primer lugar al último. No es como en la Copa de Fútbol, que bueno, alguna mala suerte ahí en las finales, pero digo, al menos estamos en las finales. Acá no, acá estábamos arriba y vamos abajo, nos eliminan en primera vuelta. Ustedes vieron la paradoja que le ganamos en las clasificaciones y perdemos en las finales, una cosa absurda. Bueno, el sistema educativo nuestro se va para abajo. El sistema universitario, nosotros somos uno de los países que tienen más universitarios por habitante y menos graduados. La gente va a la universidad a tener un seguro de salud, a comedores adecuados, bueno, también al matching, ¿no? A buscar novia, novio. Es un lugar, además si uno no tiene que estudiar, es muy apto para la interacción. Ese sistema al que gastamos fortuna, no produce graduado, es el que quieren copiar. Yo le he comentado a los directivos de la Fundación para el Progreso que a mí me parece que hay que hacer una profunda investigación sobre el agua acá. Hay que tomar agua mineral, no tomen, porque debe ser el agua el que... Bien, ahí se forman los empresarios cortesanos, lo que hablábamos del crony capitalism. En Argentina eso, y en Venezuela eso ha llegado a niveles extraordinarios, porque en realidad la historia, la historia es cómo igualamos. No es verdad eso. La historia es cómo saqueamos, cómo la élite extrae. En el caso nuestro y en el caso venezolano fue dramático porque la extracción no tiene límite. En otros casos es más sofisticado.
Por ejemplo, en Cuba la élite saquea, pero no se ve tan claro. En nuestros países es grotesco. Es grotesco por esa cosa de los bolsos, las monjas, los conventos. Bueno, un mecanismo, la batalla donde la perdieron fue que no lograron quebrar la prensa libre, pero le hacían cosas muy complicadas. Por ejemplo, prohibirle importar papel, le quitaban la publicidad pública. Una cosa que pasó terrible, que hay que ser consciente, fue que lograron que las empresas privadas no hicieran publicidad en la prensa opositora. Y desgraciadamente los empresarios argentinos y extranjeros aceptaron la presión del gobierno para no hacer publicidad. O sea, la idea fue quebrar la prensa libre. En Venezuela ustedes saben que eso llegó al extremo de que se tomaron los canales, las radios, ese proceso fue fenomenal. Bueno, el mercantilismo, básicamente las ideas de esta gente son ideas mercantilistas, son ideas muy anacrónicas. Cuando uno las revisa con cuidado, son ideas muy anacrónicas, ahí las describo, pero como me están martirizando con los horarios, yo creo que está bien entretenido lo que estoy diciendo para respetar el horario, pero bueno. Una cuestión muy crucial es la narrativa, se cambia el sentido de las palabras. Por ejemplo, una cosa que hay en Venezuela y que hay en Argentina es cambiar el sentido de las palabras. El default no es, o sea, nosotros estábamos en default, pero no estábamos. Y es una cosa muy extraña, pero no se podía mencionar que estábamos en default porque era un tema que no era verdad, que era una confabulación. La inflación no existía, uno la veía, o sea, nosotros llegamos a un extremo que habíamos falsificado todas las estadísticas. Tengo el problema de los cartelitos del fondo, pero voy a contar una anécdota. La Unión Soviética estaba en una severa crisis a comienzos de los 80. En esa severa crisis se muere Brezhnev y asume el que era el líder de la KGB. Ustedes vieron que en todos estos regímenes siempre el jefe de la inteligencia es muy importante. Putin es el jefe de la inteligencia, Andropov era el jefe de la inteligencia. Andropov era consciente de que estaba todo tergiversado, como en Argentina. Yo creo que al final habían hecho tanta trampa con la estadística que ni ellos sabían dónde estábamos parados. Bueno, Andropov le encarga al jefe del Ministerio de Planificación, le dice, mire, yo quiero saber la verdadera situación de la Unión Soviética. No me venga con un cuento. El tipo estaba aterrado, porque ustedes saben que en la Unión Soviética ustedes no se portaban de acuerdo a lo que el poder determinaba y se iban a Siberia o algo peor. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, para facilitar el esfuerzo armamentista de Reagan, la CIA exageraba los números y el poder de la Unión Soviética. O sea, para que el presupuesto militar se pudiera aumentar, la CIA exageraba los números. Entonces, el jefe del Gosplan, aterrado con la cuestión esta de cuál es el nivel de vida y cuál es el potencial verdadero de la Unión Soviética, vuelve al ministerio y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué estadística damos si nosotros ni sabemos cuál es la verdad? Entonces uno de los jóvenes asesores dice, ¿y por qué no usamos números externos a nosotros? Dice, pero sí, no hay, los únicos disponibles son los de la CIA. Entonces el jefe del Gosplan va a verlo a Andropov y le dice, no es tan buena la situación como nosotros creemos, pero tampoco es tan mala. He conseguido números, y Andropov le dice, cuidado, no diga un disparate. No, he conseguido los números de la CIA. Es decir, la CIA exageraba los números y ellos usaban los números de la CIA para creer que estaban menos mal de lo que estaban. Bueno, yo eso lo leí hace muchos años, creí que nunca nos iba a pasar. Ustedes no saben lo que es la tergiversación de los números.
es una cosa escalofriante. Y eso yo creo que genera buena parte de digamos, la inflación. La otra cuestión es la referencia religiosa y mística. Eso es importante para entender estos regímenes. ¿Se acuerdan que en Venezuela se rezaba un Padre Nuestro a Chávez? O sea, en Cristina, cuando hablaba, empezaba y decía, primero quiero que todos reconozcamos, y miraba al cielo y decía a él. No era a Cristo, era a Néstor, ¿no? Que había... Esas referencias religiosas forman parte de todo este despedazamiento mental que genera el populismo. Bueno, por supuesto se genera el igualitarismo primitivo, el espíritu tribal, el encono contra la iniciativa, el colectivismo de zombies. Bueno, eso va generando una crisis, no me da tiempo a repasar. Vamos a dejar la guía que me había hecho para concluir. El populismo ha sido una tragedia de nuestros países, ha tenido distintos grados, lo de Venezuela y en su versión más totalitaria en Cuba ha llegado al extremo. Brasil y Argentina han sido regímenes populistas menos intensos, pero con distorsiones muy severas. Mañana yo voy a exponer los problemas que tenemos de salida de eso. Yo diría que una cuestión muy esencial es la narrativa. No se puede salir de eso sin una narrativa alternativa. Segundo, no se puede salir de eso sin un diagnóstico realista de la gravedad de la descapitalización que se ha incurrido. Tercero, tenemos que reconocer que ese costo inmenso lo vamos a pagar en un largo proceso de recuperación. Y esa es una propuesta no muy seductora. La verdad que hay que estar muy enamorado para que contigo pan y cebolla. En general, el enamoramiento funciona mejor si además es próspero. Y la venta de contigo pan y cebolla, que es lo que hay, es muy complicada. En síntesis, nos hemos liberado de una pesadilla, Venezuela la tiene agravada, los regímenes comienzan a ser crecientemente inviables, han sido una tragedia. La pregunta con la que quiero cerrar mi exposición es ¿qué hizo que nosotros perdiéramos el debate intelectual? ¿Qué hizo que esa narrativa prevaleciera sobre la nuestra? En la exposición anterior a la mía, ustedes vieron el caso de Chile, 30 años de un crecimiento espectacular, degenerara en lo que está pasando. Es difícil de entender. Es difícil de entender cómo nuestros países cayeron en la trampa de un régimen tan brutal. Es una buena pregunta para ustedes, yo todavía no la he podido contestar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la excelente charla. Vamos ahora al tiempo de las preguntas. Profesor, muchas gracias por su conferencia. Mi nombre es Javiera Crisóstomo, yo soy chilena. Y usted habló mucho de la narrativa, un elemento que se repitió mucho durante sus palabras. Y yo lo quiero llevar un poco hacia la narrativa de ficción, en especial hacia un libro de Gabriel García Márquez que retrata muy bien el proceso que usted describió ahora, el libro del otoño del patriarca, donde justamente él hace en una especie de sátira un poco este tema que se repite mucho y se ha repetido mucho durante el último siglo de las dictaduras latinoamericanas. Y se ha repetido en todos los países de América Latina. Entonces, en ese sentido, yo le quiero preguntar a usted qué elementos ve que hacen que, especialmente en América Latina, este proceso se repita tanto. ¿Qué elementos en común ve en todos los países y por qué, como América Latina, hemos caído tanto en este proceso que él retrata con tanta genialidad en este libro?
A ver, primero, ¿qué es lo que hace una narrativa? Es muy importante tenerlo en claro. La narrativa es esencial al liderazgo, es describir de dónde venimos, cuáles son los dilemas que enfrentamos, a dónde vamos. La narrativa implica un plan subyacente, no solo un relato histórico, sino un plan subyacente. O sea, implica metas, implica esperanzas, implica sueños, pero implica también un plan efectivo, un mecanismo de resolución de dilemas. Yo hago tanto énfasis en la narrativa porque si usted observa con cuidado, en todos estos regímenes la narrativa es abrumadora. El mecanismo de propaganda, de publicidad, de penetrar en las mentes es muy intenso. Yo no creo que eso se pueda enfrentar sin hacer un esfuerzo de una narrativa alternativa. Es decir, esta idea de que usted va a prevalecer porque es más eficiente, porque es más eficaz, porque hace un gobierno más transparente, yo no lo veo. Yo creo que sin una narrativa, sin algo que convoque y esclarezca, es muy difícil enfrentar eso. El rasgo común, yo creo que es el rasgo de una gran frustración sobre la falta de desarrollo, por qué los países no han podido crecer y desarrollarse de acuerdo a patrones de los países más desarrollados. Tiene mucho que ver con una invocación a un falso nacionalismo, a una idea de autarquía, de aislamiento, de afirmación de los valores. A mí, mi impresión personal es que esa narrativa ha impregnado todos los fenómenos, nada más que ha sido llevada prácticamente al paroxismo en la experiencia cubana, venezolana, argentina. Entonces, a mí me parece que es imprescindible para enfrentar eso tener, entre otras cosas, una narrativa alternativa. Es decir, parte de lo que estamos haciendo acá, o sea, la batalla por las mentes, porque haya un discurso alternativo, una cosmovisión alternativa. Y yo lo veo con gran preocupación por lo que pasa en las universidades. O sea, en las universidades prevalece en los jóvenes un discurso disparatado. Yo lo vivo mucho en las universidades argentinas. Cuando ayer alguien decía somos los hijos de Chávez y de Fidel, una catástrofe en Cuba y en Venezuela. En Venezuela peor no puede ser la catástrofe. Y que alguien en nuestros lugares se vanaglorie de tratar de hacer eso en nuestro país, es como si yo dijera, lo voy a dañar, o le voy a crear un matrimonio con 20 suegras, una cosa tremenda, digamos. Esas cosas a nadie se le ocurriría como un elemento propagandístico. Sin embargo, eso lo hacemos. ¿Y qué hace que la gente lea tan mal lo que pasa en Cuba, en Venezuela, la catástrofe que pasó en la Argentina? Yo creo que hay un tema de narrativa muy poderosa que no hemos sabido contrarrestar. Yo, por ejemplo, durante muchos años participé en la primera línea del enfrentamiento a los Kirchner, yo diría al revés del resto, desde el primer día. O sea, yo batallé con ellos desde el primer día, yo ya sabía lo que nos esperaba. En esa batalla, muchas veces, el ejemplo que se me usaba era el éxito de Chávez. Yo ahora voy a los programas de televisión, por supuesto que ahora me invitan poco, porque en todos digo, ¿por qué no rescatamos los videos de los debates sobre Chávez que hemos tenido en su programa?
Eso está prohibido, porque el propio periodistas todos arguían en favor del comandante, nadie más arguye nada. Creo que hay en ese sentido de nuestra parte una debilidad en la narrativa. Este esfuerzo, que a mí me parece muy valioso, tenemos que encontrar formas de extenderlo a través de los libros, a través del sistema mediático, a través de las conferencias. Yo creo que esa batalla conceptual es la única forma de preservar la libertad. Duramente hemos aprendido que la libertad no nos está dada, la tenemos que ganar todos los días. Y el día que uno pierde esa concepción, deja de entender esa realidad, está a tiro de pistola de que le pase una catástrofe. Si usted va para atrás, en Venezuela, en la Argentina, la verdad que estos grupos locos eran una gran minoría y se apoderaron del país, en ambos casos, producto de la debilidad, de la irrazonabilidad, de la falta de coraje y de compromiso para defender los valores de la libertad. Y yo creo que eso es muy importante. No estoy seguro que sea lo único, pero ese tema ha sido decisivo para nuestro futuro. Hola, mi nombre es Bárbara, soy chilena también. Quisiera darle una vuelta más al tema de la narrativa, porque además de reflejar una realidad que estamos viviendo, tanto pasada como un plan futuro, creo que la narrativa tiene la habilidad de crear una realidad. Creo que en el caso chileno, a diferencia de lo que podría ser en otros países donde esta falsa nacionalidad podría llevarnos al populismo, acá esta falta de nacionalismo es lo que nos ha llevado a la capacidad de poder caer en algo que está destruyendo un modelo que hasta ahora había sido tan exitoso como vimos con Valente. El chileno, como decía en la charla anterior, cree que la educación en Chile es mala, sin embargo el colegio de su hijo es bueno, cree que el chileno es flojo, sin embargo él y su vecino no son flojos, y creo que falta un trabajo de la narrativa de nosotros que en el fondo estamos peleando por mantener un modelo que ha sido bueno o por evitar volver a caer en el populismo. Ahora, analizando lo que hemos visto a través del populismo, es que esta narrativa es muy buena porque apela a un carácter emocional, que creo que es lo que nos ha faltado siempre. Con Kaiser veíamos que la élite intelectual es la que da lugar a las ideas, pero creo que nosotros nos hemos quedado estancados en ese paso de que la élite intelectual fortalezca sus ideas, fortalezca su discurso, y no hemos pasado al siguiente paso, que es lograr bajar eso a lo que son las bases, poder apelar a ellas. Yo creo que los libros son muy importantes, creo que las conferencias son fundamentales, creo que instancias como esta son los que nos pueden poner los cimientos para poder llevar un discurso que pueda hacer la competencia. Sin embargo, creo que nos falta dar un paso más y mi pregunta es si vale la pena tomar estas herramientas populistas del odio. Por ejemplo, yo creo que el odio que nosotros deberíamos implementar es a la falsa información, el odio a la baja autoestima que tenemos, que de centrar el tema en el enemigo común y pasar al amigo común, que somos nosotros mismos y nuestra historia, y si eso vale la pena y si es posible, y cómo o a través de qué herramienta emocional. Yo pongo el caso de Chile, pero en el fondo es donde veo que está el mayor problema. ¿Cómo podemos apelar a eso para poder crear una narrativa que realmente sea potente y que realmente llegue a la gente como llega la de un discurso de Kirchner o un discurso a ver si yo le puedo contestar. Yo creo que un error enorme sería tomar una actitud conservadora, o sea, defender lo que hay. Eso yo creo que no lleva a ningún lado. Yo creo que la narrativa tiene que ir a aprovechar las aptitudes que nos da una sociedad abierta para progresar, pero al mismo tiempo tener una agenda de gran progreso futuro. Por ejemplo, ustedes vieron lo que se redujo la mortalidad infantil, ustedes vieron lo que se ha progresado, pero lo que nos debe horrorizar es lo que todavía no hemos hecho, porque es muy difícil que una sociedad sueñe si lo único que va a hacer es conservar lo que tiene. Tiene que soñar que va a resolver y que en realidad tenemos una sensibilidad muy grande para el dolor, para los que han quedado marginados, para los que están, digamos,
carencias de capital humano y que tenemos una agenda que es más integradora, más eficaz, que resuelve mejor los problemas, que tiene la misma mayor sensibilidad que la de la narrativa alternativa, pero que tiene más eficacia, que cautela mejor los derechos humanos, que tiene un mejor récord. A mí me parece que ese es un punto crucial. O sea, yo creo que está perdida la batalla si la actitud es conservadora, si la actitud es encerrarnos en esta ciudad y decir no la tomen. No, la actitud tiene que ser la ofensiva, es decir, hay un programa que da respuesta, que permite el desarrollo, que va a integrar a toda la sociedad, que va a terminar en una sociedad igualitaria en libertad, y va a terminar en una sociedad igualitaria porque va a resolver la heterogeneidad que hoy tenemos, y la heterogeneidad en parte es debido a la falta de capital humano, a la falta de nutrición, de estimulación temprana. Ustedes, lo que decía Hillary Clinton, es un programa muy vital, la clave de la igualdad. ¿Por qué en Suecia, en Dinamarca, en Noruega son muy igualitarios? Porque son muy homogéneos. Y son muy homogéneos porque desde el útero están impulsados, están estimulados. Eso es un programa posible para nosotros. Es un programa que tenemos que darlo con entusiasmo. No es el programa del igualitarismo primitivo, sino es el programa que permite el progreso de todos y permite aprovechar la interacción social para atenuar el infortunio, pero para cautelar el éxito. O sea, que combina ambas cosas. A mí me parece un programa extraordinariamente superior al otro. Un programa sin odios, un programa que no estimule el odio. La gente que estimula el odio, a mí me produce un rechazo extraordinario. Y digámoslo, no solo Chávez, Trump también promueve el odio. Le Pen promueve el odio. O sea, hay la actitud antiliberal en las sociedades. No solo está a la izquierda, está a la derecha. Y la clave de enfrentar esa actitud es con un programa que sea atractivo. Y atractivo es un programa integrador, es un programa que le da esperanzas a todos, que le da mucha movilidad social, que le da muchas oportunidades. Un programa de competencia y un programa donde nadie se incauta del Estado. En eso estamos, digamos. O sea, yo voy a dedicar el resto, me he dedicado toda la vida a esta lucha, pero lo que me quede de vida voy a estar tratando de transmitir que hay un programa mucho mejor que el que nos ha degradado. Y hay un programa que es extraordinariamente atractivo para el potencial del ser humano, porque no es que solo va a florecer la prosperidad económica, florece el arte, florece la creatividad, porque en un régimen donde todos somos genuflexos, alcahuetes, chupamedias, es un régimen que ni artistas puede haber. ¿Se dan cuenta? O sea, la libertad no puede ser vista como un vehículo de éxito económico. La libertad tiene que ser vista como un atributo extraordinario para la capacidad del ser humano, y ese programa tiene que ser inmensamente atractivo, no para los que estamos en el lugar más privilegiado de la sociedad. La batalla es a los menos privilegiados. Ahí, a ellos les tiene que lucir que el programa es mucho más eficaz. Yo estoy convencido por la experiencia práctica, por los países exitosos, por donde florecieron las ideas, las artes, las expresiones más grandes de la belleza humana. Nunca fue en regímenes totalitarios. Nunca fue en esos regímenes de coerción, de violencia, de espionaje. ¿Vieron ustedes la película esa, La vida de los otros? La Stasi. Ese es el régimen más sofisticado, es el colectivismo más sofisticado.
Y ahí uno ve cómo está reprimida hasta la creatividad. Todo tiene que estar escondido, todo tiene que estar subterráneo. Imagínense lo que florece la vida en un régimen donde, como decía Mauricio, no somos un lienzo blanco, porque si somos un lienzo blanco son los animales. Los animales empieza cada uno a descubrir las posibilidades de la vida. Los seres humanos tenemos una oportunidad excepcional porque tenemos un instrumento que nos permite almacenar el conocimiento, que es el lenguaje. Y ese mecanismo es poderosísimo. Ahora eso en un medio que nos permite actuar en libertad, creativamente, sin temores, es impresionante lo que produce. ¿Por qué somos derrotados? Eso es lo que yo no puedo entender. Quizá porque no nos sabemos expresar. Yo todos los días invierto en elocuencia, pero tenemos que ser muy elocuentes, muy elocuentes. No podemos subestimar la importancia de eso. Bueno, Ricardo, tengo una pregunta que creo que puede ser interesante también, que un comentario un poco, bueno, hablamos del populismo, de los distintos casos en Latinoamérica, del caso en Argentina, pero bueno, en Argentina el peronismo como caso concreto del populismo y el kirchnerismo como la expresión más radical del peronismo en Argentina, pero este es un concepto, un fenómeno muy argentino y muy, bueno, loco. Pero, ¿cómo podemos definir el peronismo? Un movimiento, una forma de hacer política, un lenguaje, un relato. O sea, bueno, creo que un comentario sobre eso. En la década de los 30, en la gran recesión de los 30, surgió un rechazo a los sistemas liberales. O sea, y allí se difundieron en el mundo dos grandes versiones. Una versión fue la del comunismo, que tenía personajes muy patológicos. Stalin era tan patológico como lo nuestro. Stalin tenía además ciertas locuras muy agudas, que lo increíble, digo, ya que elogio tanto a los chilenos, siempre a mí Neruda me generó rechazo por la oda a Stalin. O sea, la oda, esa es una cosa muy fuerte. Stalin era un monstruo, un monstruo. Stalin quería crear una botánica diferente. Es decir, la locura de Stalin fue muy grande. En la década del 30, a la par que surgía y se difundía el colectivismo comunista, también surgía una suerte de los totalitarismos de derecha, una versión extrema, el pueblo nuevo, la raza aria, la que iba a conquistar el mundo, pero más elaborada, esa era una locura muy grande, pero más elaborada era la versión que prevaleció en Italia, España y Portugal. El peronismo, pero también el varguismo en Brasil, y yo diría en toda Latinoamérica, quedaron fascinados por esa visión corporativa, la idea de que el Estado resolvía los conflictos sociales y que íbamos a un sistema donde no iba a haber los conflictos de un mundo libre. Y en realidad, todo el programa de la posguerra estuvo influido en muchos países latinoamericanos por lo que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. El corporativismo en nuestros países, escondido detrás de la sustitución de importación, escondido detrás de las grandes corporaciones estatales, escondido detrás del desarrollo de grandes sistemas sindicales, era muy parecido a ese esquema donde el poder para funcionar tenía que ser absoluto. Digamos, en Perón eso alcanzó una extraordinaria dimensión, entre otras por el apellido. Perón rima con todo, con revolución, con solución, es una cosa muy poderosa, pero digo, en la Universidad Argentina, frente a la sede de la universidad, se construía monumentos, Perón como metalúrgico, Perón como general, Perón como médico, Perón.
sos el canto de guerra que han tenido, que fue de una eficacia terrible. Yo lo escucho y me enfermo, pero dice, sos el primer trabajador. Ese culto corporativo era muy parecido al culto mussoliniano. Y creo yo que eso, en una medida o en otra, se difundió bajo ropajes no siempre corporativistas, pero en el fondo muy corporativistas. Eso ha sido históricamente la ideología del peronismo, y si ustedes quieren ver en su radicalidad, era un rechazo a la sociedad libre y abierta. El pánico a la sociedad libre y abierta. Ese era la idea de que las sociedades libres y abiertas iban a un colapso. En la década del 30 mucha gente creía eso. En la Argentina eso fue muy poderoso. ¿Por qué? Porque a fines de los 20, a comienzos de los 30, los precios de nuestra producción cayeron dramáticamente, cayeron 80%. Entonces, la caída de nuestro nivel de vida, si yo tuviera una pizarra lo podría explicar mejor, la caída del nivel de vida potencial de Argentina fue dramática. Entonces, la asociación de la crisis, la caída del nivel de vida y la inviabilidad social dio lugar a la búsqueda de esta respuesta. En Perón encontró la narrativa que canalizó. Pero yo creo que eso no fue muy diferente a lo que ocurrió con Vargas en Brasil, a lo que ocurrió en México con el PRI. O sea, ese tipo de mensaje, de solución, son muy parecidas. Vargas Llosa había denominado al PRI la dictadura perfecta. Me voy a contar una anécdota. Mis compañeros en Chicago, era una cosa desopilante. Imitaban a López Portillo. López Portillo fue uno de los últimos, ¿no? Y todos hacían un discurso sobre la revolución y sobre el progreso del Partido Revolucionario Institucional. Yo no sabía si estaban en su sano juicio. Y eso, todo después se reían de eso, pero se había formado una suerte de narrativa que hacía que todo el mundo convivía, y se había llegado a la idea que el PRI era insuperable. Hoy, desgraciadamente, yo ayer con mucha tristeza escuché a los estudiantes venezolanos con esa misma convicción, que el chavismo es insuperable. Yo soy más optimista. Por eso ustedes quieren salir y yo voy para Venezuela. Yo tengo mucha esperanza de que eso, la creciente inviabilidad, va a llevar al colapso. No, era solamente un intento de buscar esa respuesta a tu pregunta, ¿por qué las locuras latinoamericanas? Que también aquí nuestra compañera lo planteó. Fíjate que viviendo en Suecia, yo descubrí que la mentalidad latinoamericana es fundamentalmente apropiadora. Busca apropiarse de algo que ya existe. La mentalidad sueca es profundamente productora. Tú no le vas a contar a nadie en Suecia que hay una riqueza para apropiarse, sino que hay que producirla en invierno, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí está como el mal, y es un mal como de origen, que viene de la conquista, de esto de las extensiones, la riqueza, que se apropiaba. Y el populismo lo que plantea es la expropiación de los apropiadores para apropiarse de la riqueza originaria, la pampa, el salitrex o el petróleo, lo que sea. Y ahí estamos en un mecanismo y una historia que juega en contra nuestra. Sí, déjenme hacer una respuesta, esta es muy interesante, la verdad que daría lugar para que nos pasáramos una hora contestando, pero ¿cuál es el punto? Yo coincido con esa visión. ¿Por qué nosotros tenemos ese problema que también se da en África, que es la enorme abundancia de recursos naturales? Ahora, ¿por qué yo soy tan optimista? En eso soy muy liberal, soy visceralmente optimista. El mundo va hacia la sociedad del conocimiento, cada vez menos importante el recurso natural, cada vez más importante es la creación, las ideas. Yo creo que lo que ha generado esa mentalidad es, primero, la lógica de la conquista, que fue saqueemos. Y en segundo lugar,
esa abundancia de recursos naturales que parece que la clave está en apoderarse. Cuando tú te das cuenta que la riqueza depende de lo que acumules, de lo que inviertas y no de lo que está, eso cambia. Y yo creo que es verdad que ese factor ha estado con nosotros. Me parece que cada vez pesa menos. Porque aún con los recursos naturales, por ejemplo, hoy producir en la pampa húmeda requiere mucha inversión de tecnología. Ya no es lo mismo, incluso en Venezuela. Ya no es pinchar en cualquier lado, cada vez más difícil sacar petróleo. Por eso se derrumba la producción de petróleo. Está claro, o sea, yo creo que hay un cambio en esto es casi marxista, en las fuerzas productivas, en la tecnología, que va cambiando la cancha hacia ideas más proclives a la libertad. Pero es para transmitirle mi entusiasmo irreductible. Ese es el riesgo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. La tasa de inflación crece al igual que la escasez. O sea, en todos estos regímenes es fácil ver la cuestión, va a haber mucha inflación y va a empezar a haber escasez. Escasez de distinto tipo, en algunos países grotesca, como es el caso venezolano, en otros desgraciadamente mejor manejados, como fue el caso de Argentina, porque parte del problema de enfrentar estas cosas es cuando sus adversarios son sofisticados. Y los economistas que dirigieron el experimento populista en Argentina no eran tontos, eran a largo plazo, eran muy dañinos, pero tenían una gran astucia para dilatar el colapso de la economía. Finalmente, ¿dónde se ve la crisis? La crisis externa es inevitable con esas políticas. Ustedes bandean la política fiscal, emiten a loco, van a tener una crisis externa. Ahora, en el relato populista, en la narrativa oficial, la crisis externa es una conspiración de fuerzas antipopulares, incluidos los gobiernos extranjeros. Eso forma parte inevitable de la narrativa. El factor externo, la conspiración. Eso es fácil distinguir. Cuando la gente empieza a hablar de conspiración y de factor externo, ya sabemos qué es el producto populista. La inflación, en la narrativa de Maduro, de Cristina, se debía al accionar de los buitres internos. Esto es otra cosa importante. En general, en esta ideología, los adversarios nos integramos a la escala zoológica, pero nunca a la humana. O sea, Cristina tenía una variedad de animales para denominar a sus adversarios extraordinarias. O sea, cuando uno no era gusano era buitre, cuando no era buitre era gorila, cuando no era gorila era carancho. Claro, esa deshumanización creaba una categoría de estas alimañas, hay que liquidarlas. Digo eso importante, eso muy poderoso. En general, la idea es que todas estas cosas pasan porque hay una guerra económica contra el proceso socializador e igualador. No es cierto que eso ocurre. Todo eso es pero es un fuego que me domina. Y eso es un tema. ¿Por qué esas pasiones no las podemos racionalizar? Yo tengo una que ir a meterme a lugares que no se debe. Y bueno, pero eso en la vida me entusiasma. En realidad me erotiza. Eso es muy importante. ¿Dónde está la libido? Eso hay que mirar.
A mi mujer la tengo bastante tranquila, porque mientras esté enamorado de las revoluciones liberales soy menos peligroso. Digo, esta cosa tiene su beneficio. Bueno, ¿de dónde vienen estas locuras populistas que las hacen difundirse en el mundo? Bueno, yo creo que una cuestión crucial es la idea que hay una plétora de recursos, que en realidad hay. Perón una vez le escribió al presidente de Chile, de esa época que también era un general, que le decía, estire la economía, estírela que da para todo. Esa idea de que no hay límite al gasto público y a la demanda doméstica es muy popular en el populismo y ha sido un rasgo dominante. Finalmente eso produce una crisis enorme, pero esa concepción está detrás de todas las iniciativas. La otra es la emisión de moneda, que es el mecanismo lubricador. O sea, todo el populismo latinoamericano ha encontrado en déficits extraordinarios y en emisiones monetarias disparatadas el mecanismo de propulsión. Déjenme acá una digresión por la pregunta que surgió ayer de por qué el tipo de cambio había saltado y después los precios van detrás y los precios en dólares marginales suben. Bueno, eso es una explicación técnica bastante sencilla de hacer. El activo más sustituto del dinero, el más inmediato, es el tipo de cambio. Entonces, lo primero que hace la gente cuando empieza a sobrar el dinero es pasar el tipo de cambio. Después, cuando el tipo de cambio está muy alto, hizo el overshooting, lo que hace la gente es empezar a destinar el dinero a otras cosas y las otras cosas empiezan a emparejar al tipo de cambio. Es por eso que en Venezuela los precios suben aún en términos del dólar paralelo. Están normalizando lo que el tipo de cambio anticipó. En general, producto de las dos cosas anteriores, el público decía que tenía que ser premio Nobel de Economía. Un presidente de un banco alemán muy importante la va a visitar cuando era ya presidente y la acompañaba un economista alemán muy importante, amigo mío, y les dijo esta barbaridad. Entonces este economista dice, pero Ricardo realmente lo piensa. Ahora, ese era un secreto de elegidos que conocíamos sus afirmaciones en privada. Bueno, ahora la está haciendo en público. Ahora dice en público que ella debería ser premio Nobel de Economía y, bueno, dice que tiene que ser reina, dice cosas increíbles. Y la pregunta es, ¿qué fue en un país razonable, de una educación media bastante alta, que una persona que dice semejante disparate tenga la popularidad que tuvo? Yo nunca me voy a olvidar, hay un escritor chileno muy famoso, Edwards, que una vez me contaba lo que lo choqueó a él en La Habana. Y fue cuando Fidel le contó que iba a hacer vacas enanas para que en cada departamento cubano la gente tuviera la leche disponible. Él ahí descubrió el grado de locura del personaje. Entonces digo, todos estos personajes tienen locuras y es difícil de entender, digo, qué los hace prevalecer. Pero bueno, eso yo no tengo una buena explicación de por qué gente loca prevalece. Y lo que vamos a tratar de ver es algunas características de la tradición populista que son mis reflexiones de haber convivido y batallado con ellos. Yo, por ejemplo, no solo batallé en Argentina, he ido mucho a Venezuela. He ido y participado en los debates, en la televisión. Vuelvo ahora, que tengo a toda mi familia aconsejándome que no vaya, porque estoy escuchando a los chicos que se quieren ir, yo voy a ir a meterme a ese lío.
Probablemente yo también tengo una locura muy fuerte, o sea que, pero una locura que me hace sentir bien conmigo mismo, que es esa pasión por luchar por los valores de la libertad. Si uno lo mira racionalmente, irme a meter ahí es una cosa... Ustedes vieron recién de una manera muy interesante contar una historia de éxito. En la variante pedagógica que ha elegido la Universidad Fundación para el Progreso, esta vez vamos a ir por el otro lado. ¿Qué hacemos con el fracaso? Porque a veces persuade más el fracaso que el éxito. Y lo que vamos a ver ahora son experiencias terribles de fracaso que a muchos que las hemos vivido y que hemos convivido con ellas, nos cuesta racionalizarlas. O sea, hemos convivido con personajes exóticos. A mí me tocó en todos estos años tener que convivir con Chávez y con Maduro, con Néstor y con Cristina Kirchner, con personajes, digamos, increíbles. Y lo que siempre a mí me ha llamado la atención es cómo pudo ser que nos ganara. Digo, en mi caso fue cabeza a cabeza, pero me ganaron. Y era todo disparatado. Ahora, ¿por qué eso llegó a la gente? Es algo que todavía yo no he podido terminar de contestarme. Es decir, ¿qué encuentra la gente atractivo en hacer locura? Es una pregunta importante. Y yo no tengo una buena respuesta. Pero a veces no tener respuesta es algo que nos motiva a seguir pensando. Es decir, esa idea de que uno tiene respuesta para todo es una presunción falsa de conocimiento. A veces no hay respuesta. Yo no tengo una buena respuesta de por qué en Latinoamérica gente absolutamente disparatada se ha hecho cargo del destino de nuestros países. Ahora lo vamos a repasar, pero el tipo que escuchó lo del pajarito, digo, una vez basta. O sea, una vez que uno escucha eso, dice, bueno, ¿cómo puede ser que esto siga adelante? Cristina es un poco más sofisticada, pero en privado, ahora está más desfachatada y lo dice en público. Un relato disparatado, no hay nada de igualdad, no hay nada, son élites que saquean, pero el relato requiere creer que parte del problema es la igualación. Se produce un grave desabastecimiento que está ligado a los controles de precios y de nuevo el desabastecimiento es el accionar de los buitres. Otra cosa que ocurre inexorablemente, muy importante para el problema que vamos a ver, porque esta exposición yo la hice otros años. Lo que voy a agregar este año es que tenemos un experimento nuevo, que hay un país que ha salido de esto, que es el mío. O sea, al revés de los venezolanos, que ustedes escucharon a los chicos ayer, yo me quedé aterrado. Se quieren ir. Y nosotros los hemos sacado. Que es una situación mucho más atractiva. Ahora, el problema que tenemos es que no hay un manual de cómo se sale de esto. Y los problemas que han quedado son de una complejidad extraordinaria. Uno de ellos es el colapso de los servicios públicos. Por falta de inversión y mantenimiento, que en la narrativa, cuando se apagaba la luz, era un problema de boicot, de atentados, de alguien está trabajando para frustrar el proceso. En realidad lo que había era falta de mantenimiento y falta
de inversión. Porque cuando ustedes deprimen los precios, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Deprimen artificialmente los precios están compuestos básicamente por los recursos que ustedes necesitan operativos, por los gastos de mantenimiento y por los recursos de inversión. Entonces, lo que hace normalmente cuando ustedes deprimen los precios es que liquidan la inversión y liquidan el mantenimiento. Eso colapsa el servicio. Lo otro que se desarrolla, que es también una experiencia estremecedora en el caso de Argentina en este momento, es el costo del aparato burocrático y corruptor. O sea, es un aparato que traba y vuelve inservible el sistema económico. En la interpretación de la narrativa populista es un mecanismo de defensa. En la Argentina se había armado un inmenso mecanismo en que en cada lugar había que poner un óvulo para que las cosas funcionaran. O sea, el saqueo menos duro es el de los impuestos.